Empezamos. Bien, excelente. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo están? Entonces, vamos a hablar hoy sobre la estrategia, bueno, la aparición de resistencia bacteriana como problema de salud global. Me avisan si no me escuchan bien, estoy con la voz un poco tomada, no sé por qué. Un tema súper, súper importante que cada vez toma mayor relevancia a nivel mundial. De hecho, la Organización Mundial para la Salud tiene una estrategia de contención para la resistencia a los antimicrobianos. Es decir, que en todo el mundo se está trabajando en tratar de impedir que los microorganismos continúen haciendo resistencia a los antimicrobianos, a los antibióticos, ¿verdad? Bien. Entonces, eh, ¿cuál es el porcentaje de mortalidad en el mundo por las infecciones? Es del 85%. Fíjense que tenemos infecciones de tipo respiratorias, enfermedades diarreicas, sarampión, sida, paludismo, tuberculosis. No todas son infecciones bacterianas, ¿verdad? Eh, el SIDA, por ejemplo, no es una infección bacteriana. Sin embargo, ahora un poquito más adelante vamos a ver qué influencia tienen con el uso de los antibióticos. ¿M? ¿Cuáles son algunos de los microorganismos involucrados en todo este proceso? El Haemophilus influenza, los estreptococos, principalmente el Pneumoniae, los estafilococos, principalmente el aureus, Helicobacter pylori, Pseudomonas aeruginosa, también hay otras pseudomonas, Mycobacterium tuberculosis, enterococos, ahí ya vienen los virus, ¿verdad? El virus del HIV, coronavirus, virus de la influenza o el sincicial respiratorio, y les voy a explicar un poquito más adelante por qué menciono a estos virus, por los cuales no se usa antibiótico, pero justamente ese es el punto, digamos, que quiero abordar. Entonces, respecto a las infecciones bacterianas, tenemos dos tipos de infecciones bacterianas más grandes que ustedes ya vieron esto en farmacología, vieron que cuando nosotros vemos los prácticos, fundamentalmente lo que vemos son infecciones de las vías respiratorias e infecciones de las vías urinarias. Vemos muy poco de las infecciones entéricas, pero sin embargo son las que mayor implicancia tienen en el uso de antibióticos. Entonces, respecto de las infecciones respiratorias, bueno, acá hay una lista de cuáles son las predominantes y por qué, digamos, por qué tipo de microorganismos ocurren, que son, por ejemplo, la faringoamigdalitis, otitis media y aguda, que las vimos en los trabajos prácticos, neumonías adquiridas en la comunidad. ¿Por qué decimos en la comunidad? Porque se adquieren fuera del ámbito hospitalario, ¿no? Después tenemos otro tipo de infecciones que se adquieren dentro del ámbito hospitalario. Y estos son los agentes involucrados en este tipo de infecciones. El Streptococcus piógenes, el Pneumoniae, Haemophilus influenza, esos son los principales y que todos los años tenemos infecciones por este tipo de microorganismos. Moraxella catarrhalis, Neisseria, Staphylococcus, pero principalmente son el Streptococcus piógenes, el Pneumoniae y el Haemophilus influenza los que producen esas infecciones de las vías respiratorias superiores. De las infecciones entéricas, por ejemplo, vamos a ver que están Escherichia coli, Shigella, Salmonella, el cólera, que de hecho en realidad lo que ocurre con el cólera es más bien la toxina más que el microorganismo, pero todas estas infecciones entéricas también tienen un requerimiento de antibacteriano para su tratamiento. Por eso es que se mencionan, digamos, por eso es que los voy a mencionar en esta clase. Se ve bien la clase, ¿verdad? No les tapa esta parte, digamos, de los disertantes, de los participantes. Bueno, cualquier cosa me avisan. Todo bien. Ahí, ahí, no lo puedo pasar. A ver. Ahí está, bien. Entonces, ¿qué es la resistencia? La resistencia no es un fenómeno nuevo, es algo de hace muchísimo tiempo, probablemente desde que las bacterias existen. Lo que pasa es que hoy constituyen un problema grave para la salud pública, fundamentalmente. Es un problema que cuesta muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque continuamente se están tratando de sintetizar
nuevos fármacos para el tratamiento de infecciones a las cuales los microorganismos ya hicieron resistencia y por lo cual el tratamiento ya no es el adecuado. ¿M? La principal causa de la resistencia es la utilización de esos antimicrobianos, o sea, la utilización de los antibióticos, la mala utilización de los antibióticos. ¿M? Bueno, la diapositiva dice que recién comienza a verse como un problema social. En realidad es un problema muy, muy viejo desde el punto de vista social. Algunos países lo han abordado como un problema urgente previo a otros países, ¿verdad? Nuestro país en este momento está con un fuerte programa, digamos, de disminuir la resistencia a los antimicrobianos, así que bueno, creo que en ese sentido Argentina es un país bastante líder con todo lo que significa la implementación de la vacunación y la reglamentación del uso de antimicrobianos. Pero bueno, aún no deja de constituir un problema, incluso a pesar de todas las medidas que se toman. En el caso de las infecciones, a ver si me salté alguno. A ver, no, sí, no sé qué pasó. Bueno, la resistencia a antimicrobianos lo vamos a denominar RAM, como ustedes ya lo han visto. Yo estuve mirando las clases también de los docentes que dieron durante el cursado, el doctor Damián Pomares y la doctora Karina Rodríguez. Y bueno, esta clase es parecida, ¿verdad? Pero por ahí aborda otras cosas, pero a lo que voy es que no es un tema que ustedes desconozcan porque ya lo han visto. ¿Ah? Entonces, ¿qué es una RAM? Son cambios que ocurren en una bacteria y que le permiten a esta sobrevivir a ese tratamiento que se le dio al hospedador, ¿verdad? Al paciente en este caso. ¿M? Entonces, puede ocurrir que pueda sobrevivir a ese antibiótico o puede ocurrir que pueda sobrevivir a todos los antibióticos que se le administran a ese paciente para su tratamiento. ¿Cómo puede pasar? Puede pasar por mutaciones en el material genético de esta bacteria, puede pasar por adquisición de genes prestados de otras bacterias. Esto suena rarísimo, ¿verdad? Pero bueno, ya les voy a explicar cómo ocurre. O por mecanismos propios de defensa de ese microorganismo. Entonces, por ejemplo, tenemos los mecanismos propios de defensa del microorganismo, es que el microorganismo tiene una pared a la cual en principio, por lo menos, los antibióticos no han podido penetrar y se han ido sintetizando a lo largo de los años, ¿verdad? Esto todo gracias a la investigación científica, eh, sustancias que mimetizan, ¿verdad? Esa pared bacteriana y la rompen, de manera de destruir la bacteria o hacerla más lábil. Esa fue una de las primeras estrategias que se usaron, ¿verdad? Ahora, a eso también ha respondido el microorganismo creando secuencias diferentes, digamos, secuencias diferentes de aminoácidos o secuencias diferentes químicas para sobrellevar esa interacción con el antibiótico, con el antimicrobiano. La adquisición de genes prestados en otras bacterias es algo que ocurre mucho, por ejemplo, dentro de los hospitales o incluso en los colegios. Esto es algo que no hace mucho se comenzó a ver, lo de la transmisión, digamos, del material genético en las salas donde hay niños, por ejemplo, que van con una infección maltratada o una infección donde ya el microorganismo ha generado cierto tipo de resistencia y entonces imagínense que un niño que lleva a una comunidad educativa una población ya resistente a un antimicrobiano está generando en otros hospedadores un crecimiento masivo de esa variante, de esa bacteria, ¿verdad? Que se está reproduciendo de manera prácticamente ilimitada. Entonces, ese es uno de los mecanismos que dice, que habla de los genes prestados de otras bacterias. También esto ocurre a nivel intrahospitalario
y en algún momento escuché, es cómico porque escuché un comentario de un médico que decía, pero claro, con desconocimiento, porque la verdad es un tema complejo, que decía, yo no entiendo cómo la bacteria puede ser que estando en un paciente en el tercer piso se la transmita al otro. Pero bueno, eso ocurre, ¿verdad? Y justamente es la transferencia de esos genes que ocurre de una bacteria a otra y es lo que produce las mutaciones. Y a nivel hospitalario, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando de pacientes que están internados, que probablemente tengan un sistema inmunológico deprimido, entonces es como que esa bacteria se encuentra en un lugar donde puede reproducirse de manera prácticamente, bueno, de manera desmedida, ¿verdad? Hasta que en algún momento encontramos el antibacteriano efectivo, pero hasta que eso suceda, han pasado muchas mutaciones en el medio como para que pueda seguir reproduciéndose. Bueno, y las mutaciones en material genético es lo que ocurre naturalmente en la bacteria una vez que ella es sometida a la interacción con un antibacteriano, lo reconoce como que va a producir su destrucción y entonces tanto la bacteria como un virus, por ejemplo, lo que hace es cambiar su información genética de manera de decir, bueno, si yo expresaba esto y a esto se pegaba ese antibiótico, entonces ahora lo voy a hacer así y el antibiótico entonces no puede calzar en esa estructura, ¿verdad? Estamos hablando de que muchas veces son proteínas de la superficie de esas bacterias que van a depender de esos genes, digamos, que las sintetizan y van a cambiar esa estructura química más que nada para que ese antibiótico no pueda actuar. A ver, sí. Entonces, tenemos un concepto, a ver, espero que no sí, de, por ejemplo, ¿qué son las bacterias multiresistentes? Y son aquellas que resisten a más de una familia de antibióticos, ¿eh? Entonces yo lo que hago es tratar a un paciente que normalmente funciona, a un paciente con eh, una infección urinaria o una infección eh, respiratoria con un antibiótico, con una penicilina, por ejemplo, que normalmente funcionaba bien y resulta que estamos teniendo una resistencia, entonces eso ya no funciona y volvemos vamos al paso siguiente y al paso siguiente y al paso siguiente y ese microorganismo nos damos cuenta, digamos, de que no está respondiendo a ninguno de los antibióticos que nosotros estamos administrando. Ejemplos de esto, por ejemplo, es la Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo que de altísima, altísima resistencia y que se encuentra en todos lados y se encuentra además también dentro de los hospitales, ¿eh? La Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo que incluso se encuentra en el jabón con que nos lavamos las manos. ¿Qué sería una panresistencia? Es la resistencia a todos los antibióticos, ¿eh? No es a múltiples antibióticos o a toda la línea que yo tengo que seguir de antibióticos, sino es resistente a todos los antibióticos. Un caso de eso es la Klebsiella pneumoniae. Entonces, en esos casos, lamentablemente, no tenemos con qué atacar a ese microorganismo y por eso es tan importante que nosotros seamos responsables en el uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque una vez que no tenemos con qué atacar al microorganismo, si bien tal vez hay grupos de investigación o grupos farmacológicos que están tratando de sintetizar nuevos fármacos contra esos microorganismos multiresistentes, tal vez no lo hagan con la velocidad necesaria con que se necesita o simplemente por una cuestión de costos decidan no hacerlo y que es un problema que se está generando ahora porque es un costo muy alto que luego no se ve redituado en la venta de ese medicamento, digamos, ¿verdad? Lamentablemente es así. O sea, no solamente luchamos a veces contra todo el mecanismo biológico que está sucediendo, sino también luchamos con una cuestión económica y de grupos económicos que deciden o no eh, fabricar ciertas cosas porque les conviene económicamente o no. O sea, eso es algo que yo también quisiera resaltar, ¿verdad? Porque me parece importante que lo entiendan y que lo sepan.
¿Dónde se encuentran estos microorganismos? Entonces, yo les había dicho, por ejemplo, en el hospital, se encuentran en el medio ambiente, se encuentran en los alimentos, se encuentran en los animales, es decir, hay infecciones que no solamente atacan al hombre, sino también que son zoonóticas, atacan a animales y al hombre, atacan a animales que luego nosotros los vamos a consumir. Entonces, esos animales muchas veces también son tratados con antibióticos de una manera descontrolada y también es lo que produce la resistencia y que luego va a transmitir al hombre. Entonces, una cosa importante que quiero recalcar, yo creo que pido disculpas porque hay un par de diapositivas que puse a último momento en esta presentación, después se la voy a pasar a Eugenia, y esta fue una de ellas porque, bueno, me acordé del tema de la pandemia de COVID-19, que fue algo realmente, bueno, impresionante, ¿no? Ya sabemos todos, ustedes como futuros médicos, el impacto que produjo esta pandemia. Y lo que sucedió es que al comienzo de la pandemia, cuando no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, se usaron múltiples antibióticos para ver cómo tratar a esto, que si bien nosotros sabíamos que era un virus, ¿verdad? Hubieron antibióticos que se utilizaron para tratar efectos colaterales o para ver cómo respondían los pacientes a ese tratamiento. Lógicamente, eso generó también un aumento de la resistencia a estos microorganismos porque su uso no fue adecuado. También hubieron infecciones adquiridas en los hospitales que aumentaron de manera exponencial como les decía, el COVID-19. Hubo mucha gente que estuvo internada durante muchísimo tiempo y por lo tanto su sistema inmunológico estuvo muy deprimido y no solamente permitió que el virus genere esas mutaciones que las vimos en su momento, ¿verdad? Que apareció la cepa tal y que apareció la otra cepa tal y que hay una nueva cepa circulando, sino también comenzaron a aparecer bacterias resistentes, o sea, cambios en esas bacterias que antes eran tratadas con determinados antibióticos y que se hicieron resistentes porque también, o sea, estaban en un ambiente, en un huésped donde era factible para ellas reproducirse sin ningún tipo nadie las detenía, ¿verdad? Y además, otra cosa también que debido también a esa infección por el virus por el coronavirus, ese diagnóstico de las infecciones bacterianas también estuvo postergado. Entonces a veces era, bueno, ¿qué será? ¿Será COVID? ¿Será una influenza? O sea, estábamos en un límite en el que todo el mundo pensaba que tenía COVID y a lo mejor era una gripe común o a lo mejor era una infección por Haemophilus, por una pseudomonas, que era todo en ese momento como que parecía, como que era muy similar, digamos. Entonces, hasta que nosotros llegábamos a decir, probablemente, bueno, a ver, hacíamos un test de COVID, nos daba negativo, pero se acuerdan que había un periodo de ventana, entonces decíamos, vamos a esperar 2 días más, volvemos a hisopar, ya pasaban 5 días y recién en ese momento decíamos, bueno, por ahí es una infección bacteriana como las que teníamos antes de la pandemia y entonces tras hacer a lo mejor un cultivo o algo, nos dábamos cuenta de que estábamos frente a una infección de tipo bacteriana para la cual ya había avanzado un proceso, ¿verdad?, infeccioso que podría llegar a producir esta resistencia, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuáles son algunas de las pautas entonces que deberíamos tener en cuenta, que se deben tener en cuenta para la optimización del uso de esos antibióticos? Uno es que sea el correcto, y esto insistimos todos los años, chicos, ustedes lo ven, los que ya son preceptores hace bastante, insistimos con los alumnos de que tienen que ir siempre a la primera línea, eso se da en todas las clases. Cuando empezamos a ver antibióticos decimos, bueno, el antibiótico de primera línea para la infección respiratoria es tal, el antibiótico de primera línea para la otitis es tal.
para la infección urinaria es tal. A veces por ahí no hay tiempo para hablar de muchas otras infecciones, por ahí no se ve tanto infecciones de piel o de tipo gastrointestinal, se ven, digamos, se ven de manera más general, pero ustedes lo van a ver a lo largo de su carrera, todo ese tipo o sea, lo van a reforzar, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes, como docentes también, digamos, expliquen a los nuevos alumnos que, que es importante que la elección del fármaco, que el fármaco de elección tiene que ser el correcto, ¿eh? Y tiene que ser el de primera línea. No saltemos a una segunda línea o a un antibiótico que daríamos en caso de tener algún tipo de hipersensibilidad o de que ya haya creado una cierta resistencia ese microorganismo, ¿verdad? Porque entonces otra vez estamos contribuyendo, digamos, a esa resistencia. ¿M? Segundo, que sea administrado oportunamente. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que un paciente es como que pide, bueno, a ver, no, mira, dame ya el antibiótico porque me siento mal. Dependiendo de la situación, ustedes como médicos tienen que tener esa cualidad y tienen que enseñar incluso al paciente a decirle, mira, ¿sabes qué? Lo más seguro sería que yo te tome una muestra ahora, veamos qué es, porque total no estamos en un riesgo, digamos, de vida, por decir así. Entonces, tomamos una muestra, la mandamos al laboratorio, hay muchas cosas que se resuelven en 1 o 2 días y administramos el fármaco correspondiente. Ahora, lógicamente, si nosotros tenemos una situación de riesgo donde esto tiene que ser ya, decimos, bueno, tomamos la muestra, administramos un fármaco de amplio espectro y lo que hacemos es, una vez que tenemos el resultado del laboratorio, decir, bueno, continuamos con esto o continuamos con algo más específico. ¿M? Pero bueno, toda esta optimización es lo que son, digamos que son las pautas que nosotros nos ayudan a combatir la resistencia. La dosis adecuada, bueno, en general las dosis ustedes vieron que están bastante preestablecidas, que ya se venden, digamos, en la prescripción, perdón, la venta, el fármaco ya viene en la presentación con la dosis adecuada, que la vía sea la correcta, eso por ahí también va a depender del tipo de paciente, si está internado, si no está internado, de la edad del paciente, de la característica del paciente, y fundamental, así tanto como decimos que sea el correcto, que tenga la duración adecuada. Este es un problema, es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos y tiene que ver más con el paciente, ¿verdad? Que con el médico que administra. O sea, por ahí que el que sea el correcto tiene que ver con ustedes, que son los que prescriben esa medicación. Ahora, que la duración sea la adecuada depende del paciente. Pero ¿qué pasa? Somos nosotros los que tenemos que seguir al paciente de manera de decir, mira, tienen que ser 5 días, tienen que ser 7 días y tenés que tomar los 5 días o tomar los 7 días. ¿Y qué es lo que ocurre? Ustedes saben que el crecimiento bacteriano o sea, los microorganismos tienen un crecimiento exponencial y que lo que hace el antibacteriano es ir inhibiendo gradualmente ese crecimiento de manera que no pueda llegar a esa zona exponencial donde crece mucho. A ver si tengo una diapositiva de eso, creo que más adelante, pero bueno, entonces lo que yo voy haciendo es inhibiendo, ¿verdad? Sube y lo inhibo acá y entonces eso va a ir disminuyendo cada vez más de manera de producir realmente la eliminación de todo el microorganismo. Pero eso ocurre en un periodo de tiempo X, que si yo no lo cumplo, justamente como el microorganismo lo que está tratando es de evadir esa respuesta al fármaco, entonces va a ir produciendo cambios en su material genético, o sea, va a ir produciendo mutaciones que van a hacer que haya cepas resistentes. Algunos de una manera más rápida y otros de una manera muchísimo más lenta, y algunos probablemente pasen muchísimos años y no produzcan nada, ¿eh? Pero en general, lo que tenemos que tratar es de que el paciente entienda, o de que todos entendamos, digamos, de que la comunidad entienda de que la duración debe ser la adecuada. Entonces,
¿cuáles son algunos de los objetivos cuáles son algunos de los objetivos, ¿verdad? Para reducir entonces esa resistencia. Reducir la propagación de las infecciones. Entonces, por ahí a ustedes no les toca todavía, pero a ver, si yo estoy enfermo, si mi hijo está enfermo, me quedo en mi casa. No, no tengo por qué ir a contagiar a lugares de trabajo, a los colegios, etcétera. Nos hemos acostumbrado con la pandemia a usar barbijo. Vimos en otras poblaciones el uso de barbijos y les digo la verdad, a veces hasta nos reíamos, decir, ay, miren cómo tal población usa barbijo porque están enfermos. Bueno, nos hemos acostumbrado hoy a eso y realmente eso es sumamente importante para impedir la propagación de infecciones. O sea, si yo sé que tengo una gripe, no sé si es viral, si es bacteriana, y tengo la obligación de ir a trabajar o de alguna manera, me pongo un barbijo, o estoy saliendo o estoy empezando, me pongo un barbijo. Mejorar el acceso a antimicrobianos apropiados. Esto tiene que ver con la educación de todos, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito académico, de que los médicos tengan acceso a saber cuál es el fármaco apropiado que tienen que administrar para cada tipo de infección. Mejorar la utilización de esos antimicrobianos, es decir, cuál es la dosis que tengo que utilizar, cuánto tiempo lo tengo que utilizar. Fortalecer los sistemas de salud y la capacidad de vigilancia. Nuestros sistemas de salud, si bien en teoría funcionan muy bien, en teoría digo porque nosotros seguimos muchas de las guías de la Organización Mundial de la Salud y tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica tanto de las infecciones y tenemos un sistema de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, pero muchas veces eso no se aplica de manera directa a la comunidad. Cumplir los reglamentos y la legislación, bueno, un poco tiene que ver con lo que les acabo de decir, de esas guías, digamos, a las cuales tenemos que atenernos para el uso y control de los antibióticos. Y fomentar el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas apropiadas, claro, o sea, debemos fomentar en la medida en que sea necesario, o sea, si no es necesario, si yo digo, bueno, no, a ver, voy a crear algo que sea muchísimo más fuerte por el hecho de que sea más fuerte, o sea, per se, no, o sea, vamos a tratar de fomentar el desarrollo de medicamentos para atacar aquellos microorganismos que hoy no tenemos con qué atacarlos, si no, no es necesario porque nuevamente si no nos vamos quedando sin estrategias de tratamiento para ese tipo de infecciones. Lo mismo con el hecho de las vacunas apropiadas, o sea, generar vacunas que sean apropiadas para determinadas infecciones sin tener que suplantar a las que funcionan actualmente perfectamente, o sea, no reemplacemos algo que funciona porque sí, o sea, utilicemos lo que tenemos y estudiemos, tratemos, analicemos aquellas cosas que hoy no están teniendo, a las que no estamos pudiendo dar respuesta. Entonces, todos estos son los objetivos a los cuales nosotros podemos contribuir para mejorar la resistencia, este tema, digamos, tan grave que es la resistencia a los antimicrobianos. A ver, me fui para el otro, ahí está. Bien, entonces nuevamente, ¿cuáles serían las estrategias directamente? Entonces, está orientada a las personas. Yo estoy muy de acuerdo con que a veces también incluso deberíamos hacer charlas en los hospitales para los pacientes, para los familiares de los pacientes, para estudiantes, o sea, dentro del ámbito académico, no necesariamente para estudiantes de ciencias de la salud, sino para todos. Yo les cuento que he escuchado decir a estudiantes míos, o sea, de mis grupos de medicina que están haciendo farmacología, que me cuentan que tienen amigos que se toman un antibiótico el día viernes jueves y viernes para poder ir el sábado al boliche. Entonces, eh, imagínense el daño que está haciendo ese uso tan inadecuado de antibióticos, porque incluso dicen, sí, no me siento mal, estaba con un poco de fiebre, voy a la farmacia, me compro un antibiótico, me lo tomo, no sé si era una infección viral, si era una infección bacteriana, no tengo idea, pero como yo el sábado me quiero ir a bailar, entonces, bueno, esto me va a hacer pasar por lo menos los síntomas. Entonces,
Eh, Esta estrategia también, bueno, dice que, o sea, lo que decimos es que es un tema general, ¿verdad? Que no abarca a un microorganismo en particular ni a una enfermedad en particular, sino que lo que está tratando de reconocer es un problema que existe y que nos está, un poco se nos está yendo de las manos y por eso es que necesitamos una cooperación internacional que sea interdisciplinaria entre todos los actores, no solamente los actores de salud, sino entre todos los actores de todos los ámbitos, porque, como les vuelvo a repetir, hay personas que no están dentro del ámbito de la salud y que tienen o pueden tener mucho poder de decisión para que esta reglamentación se cumpla. Ni hablar de que hay que fortalecer los sistemas de salud, por supuesto, eso siempre, no solamente un fortalecimiento desde el punto de vista económico, en el sentido de comprar eh, insumos, ¿verdad? Que bueno, eso siempre falta, sí, compremos insumos, sino también de la capacitación del recurso humano que está al frente de ese sistema de salud y que va a ser el responsable de que se tome tal o cual iniciativa, ¿verdad? Que puede llegar a impactar, digamos, en este problema de la resistencia. Y bueno, la responsabilidad de los gobiernos, como les decía al principio, Argentina es un país que está muy comprometido en este tema, así que yo creo que en nuestro caso es así, pero hay gobiernos que no están. Existen países que son muy pobres, como por ejemplo en el centro de África, que directamente ellos, a ver, no vamos a echar culpas a nadie, ¿verdad? Pero son países tan pobres que en realidad tienen otros problemas. Tal vez dicen, bueno, no, a ver, a mí qué me importa la resistencia a los antimicrobianos si tengo 10.000 niños que se me mueren por día. Pero bueno, hay países que directamente no vacunan a la población, que no tienen uso de antimicrobianos y bueno, eso genera también una altísima tasa de resistencia que luego, hoy ya sabemos que por la globalización todo el mundo viaja acá o allá y bueno, son cosas que se van arrastrando, digamos, países por países, pero bueno, es un problema, es uno de los tantos problemas, digamos, a nivel mundial. Bien, entonces, dentro de las recomendaciones también tenemos que saber qué enfermedades infecciosas y qué problemas de resistencia son las importantes. ¿Ah? Eso por ahí también puede estar enmarcado en un límite de tipo geográfico o no. ¿Mm? ¿Qué antimicrobianos son los que se utilizan? ¿Quién los utiliza? ¿Mm? ¿Y para qué? ¿Qué factores determinan las modalidades de uso de esos antimicrobianos? ¿Cuáles son las ventajas y costes relativos que se derivan de esa utilización? Y bueno, ¿y cuáles son los problemas que plantea el uso de esos antimicrobianos? ¿Mm? Que es básicamente todo lo que ya estuvimos viendo. Entonces, como para revisar más o menos qué actores serían los que están más involucrados en, en la responsabilidad directa, ¿verdad?, del uso de antimicrobianos. Bueno, tenemos todos aquellos que pueden prescribir, que son, por ejemplo, médicos y odontólogos. Hay otros actores de salud que no prescriben, pero los médicos y los odontólogos sí pueden prescribir, entonces, bueno, ahí tenemos que hacer mucho hincapié en esas prescripciones desde otro punto de vista, digamos, desde el cuidado de los pacientes dentro de un ámbito hospitalario o de lo que ocurre en un laboratorio, la entrega de un informe, en la celeridad, en, en alguno de los test bactericidas, tenemos a otros de los actores, como pueden ser los bioquímicos, los licenciados en enfermería, los farmacéuticos, kinesiólogos, o sea, personal de salud que esté involucrado de alguna manera en el uso de esos antibióticos. Todo el sistema sanitario en general, nuevamente el sistema de gobierno, que bueno, es el reglamenta y el que tiene la posibilidad económica de solucionar este tipo de situaciones, y bueno, y todos aquellos actores, otros también me refiero, como les decía recién, a la comunidad en general. ¿Mm? Que, que yo como persona cuando escuche decir, no sé, a mi vecino, a mi amigo que me diga, no, mira, dame tal antibiótico, yo no me siento bien, que yo sepa decirle, le diga, mira, espera, vamos a ver primero qué tenés,
eh, puede ser viral. El 80% de las infecciones respiratorias, por ejemplo, de estación son virales. Entonces, no, esperá, te va a pasar, tomate un ibuprofeno, así te pasan los síntomas y más vale dejemos el antibiótico para otra situación en la que yo sé que verdaderamente es lo que necesito. ¿Ah? Entonces, por eso en el otro involucremos a toda la comunidad. A esos pacientes y a la comunidad en general, entonces, ¿qué es lo que le debemos enseñar? El uso adecuado, que es lo que les estoy insistiendo tanto, de que terminen con la prescripción que se le dio, si se le dijo que hay que tomar 5 días. A veces, una cosa que mencionamos siempre en las clases también, es que a veces uno dice, bueno, tenés que tomar este antibiótico eh, cada 8 horas, o sea, serían tres pastillas, por decir así, por día durante 7 días. Entonces nosotros decimos 3 por 7, 21. Resulta que la caja viene de 20. ¿Eh? O a veces, no sé, hay situaciones en que la caja viene de menos de lo que yo prescribo. Entonces, ¿qué digo? ¿Tengo que comprar 2 cajas por un antibiótico? No, yo el último no lo tomo. Y hay que seguir estrictamente eso, chicos, ¿se entiende? Entonces, también acá volvemos a la anterior, donde yo tengo el entorno reglamentario y donde tengo otros actores, donde yo tengo que decir, bueno, mira, vos no me podés hacer una caja de 18 si yo este antibiótico yo lo tengo que dar durante 7 días. ¿Eh? O sea, hay cuestiones que exceden por ahí al personal de salud o que nos exceden a nosotros y en los cuales también tenemos que hacer hincapié. ¿Mm? La prevención de las enfermedades, inmunización, lucha contra los vectores, uso de mosquiteros. Hoy en día vemos muchísimo eso, lavado de las manos, higiene alimentaria. Ustedes no se imaginan lo que ha cambiado en muchos hospitales el hecho de lavarse las manos antes de entrar a ver a un paciente y antes de tocar a un paciente, de tener agua y jabón. O sea, ni hablar de tener alcohol, ¿verdad? Que bueno, últimamente se empezó a usar muchísimo después de la pandemia, por suerte, el alcohol en gel, pero la disminución de las infecciones nosocomiales, es decir, de las que ocurren dentro de los hospitales, disminuye de manera considerable si todo esto se cumple. Y realmente es muy poco lo que uno tiene que hacer. Entra, toca el cosito, se limpia un poco las manos y yo ya estoy evitando una transmisión de traer de un paciente que vengo de ver con X situación a otro paciente con el veo con una situación totalmente diferente. ¿Mm? A ver que acá, no sé si les quedó, a mí me estaba tapando. Bueno, nuevamente para quienes prescriben y dispensa, insisto en la importancia del uso adecuado, o sea, de que lo que yo elijo para ese tratamiento tiene que ser el de primera línea y recién pasar a uno de segunda línea cuando me doy cuenta de que ese medicamento, de que ese fármaco no está funcionando para ese microorganismo. ¿Mm? En la prevención de enfermedades, volvemos a repetir las inmunizaciones, el lavado de manos, el aseo a veces en comunidades muy, muy pobres y que nosotros no estamos exentos de eso porque nos vamos a un barrio acá no muy alejado y vemos que no hay cloacas, que el sistema de agua está incluso contaminado con los desechos orgánicos que uno mismo genera. Entonces, a veces también la pobreza genera más enfermedades, por eso es tan importante que los gobiernos y que el sistema económico sea el que intervenga también en todo este proceso de evitar que eso ocurra, ¿verdad? La promoción de programas educativos destinados a estudiantes, pregrado, posgrado, eh, la industria farmacéutica, que como les decía nuevamente previamente, a veces a la industria farmacéutica no le interesa porque va a decir, bueno, a mí que me interesa 10 años de estudio de un antibiótico para un microorganismo que hizo resistencia si en realidad económicamente no me sirve porque yo sé que después eso el gobierno lo vende a un costo, a un precio muy, muy bajo o directamente lo tiene que administrar de manera gratuita, entonces en realidad no me interesa. Entonces, bueno, ese tipo de cosas
esos problemas surgen y bueno, hay que tratar de diseñar estrategias, ¿verdad?, de diagnóstico y tratamiento que sean más inteligentes como para poder subsanar esto. ¿M? Bueno, la práctica de algoritmos es importante, ¿ah? O sea, si yo veo determinadas síntomas clínicos que a mí me sugieren que es una infección viral, digo, bueno, no voy por un antibiótico, tengo que tener en cuenta el paciente. Si yo veo que es un paciente pediátrico, bueno, ahí lo trato con más cuidado y veo, bueno, pero empieza una infección viral, lo controlo más de cerca porque sé que en algún momento puede llegar a ser una infección de tipo bacteriana también. Bueno, la vigilancia, que es algo que se hace, la reglamentación de los registros, muchas veces el- perdón, que están hablando acá en mi casa, el, la, muchos de los antibióticos eh, no son de receta de archivo, ¿verdad? Entonces uno va a la farmacia y puede comprar, uno dice, me da un amoxidal, me venden amoxidal incluso sin receta. Bueno, eso es algo que realmente tiene que cambiar en Argentina, es muy importante. Perdón. Bien, y otro tema importante que vamos a abordar es el uso de antimicrobianos en los animales de consumo. ¿M? Entonces, ¿por qué se administran antibióticos, antimicrobianos a los animales de consumo? Algunas veces se administran simplemente por el hecho de que el crecimiento es mayor. ¿M? Otras veces, sí, por un tema de la crianza del animal. Y bueno, ese antibiótico en definitiva va a terminar eh, eh, siendo, por decir así, ingerido por nosotros, por el ser humano, ¿verdad? O sea, vamos a terminar siendo nuevamente afectados de manera indirecta por un antibiótico que se está usando de manera sin vigilancia, digamos, indebidamente en animales destinados a consumo. Entonces, en ese caso, lo que los gobiernos y los sistemas de salud declaran es establecer sistemas de registro eficaces, declarar la contención de la resistencia antimicrobiana como una prioridad nacional, exigir una receta médica, establecer mecanismos para facilitar esa vigilancia, autorizar la venta de aquellos que cumplan con las normas internacionales, ¿ah? Y establecer bases de datos actualizadas. Eh, bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿verdad? Lo que quiero recalcar acá es que la OMS es la encargada, digamos, de muchas veces de transmitir a través de sus guías que salen de manera continua, ¿verdad? De transmitir la vigilancia de la resistencia a todos los países, y de ponernos, digamos, en alerta y de ponernos en contacto, de saber lo que está pasando en cada uno de los países. Bueno, nuevamente es lo que les decía del desarrollo de medicamentos y vacunas, ¿m? Las cuestiones internacionales, la cooperación entre los gobiernos, eh, aplicar, bueno, estrategias entre los gobiernos, crear bases de datos internacionales. Acá tenemos este último caso, ¿verdad? En el que estén registradas las resistencias y los tipos sí, de resistencia que se están produciendo en los diferentes microorganismos. Por ejemplo, hace poco leía una publicación de Mycobacterium tuberculosis que hay casos, por ejemplo, en Perú que ha producido una resistencia donde ya no hay ningún tipo de antibacteriano que pueda eliminar a una cepa, y eso restringe, digamos, a que ese paciente lamentablemente no tenga más que esperar, o sea, tratar los síntomas, pero ese paciente no se va a curar y lamentablemente se va a morir porque no tiene un tratamiento
que pueda detener el crecimiento de ese microorganismo que ya ha creado una resistencia a todo lo que está vigente, ¿verdad? Entonces, bueno, esa base de datos y esas alertas que pueden crearse entre países es importantísimo porque decimos, bueno, hasta acá contribuimos, digamos, con la vigilancia, que es un poco lo que pasó también con el COVID, con las fronteras, ¿verdad? De decir, bueno, tengamos un mecanismo de vigilancia de fronteras para ver que esos microorganismos no ingresen a nuestro sistema sanitario. Bueno, hay una red que se llama JUNET en Argentina, ¿verdad? Que, que tiene establecidos ciertos objetivos, ¿verdad? Algunos de ellos inmediatos, que son, por ejemplo, en la optimización en el diagnóstico bacteriológico, en la detección temprana de esa resistencia, en la detección del aumento de la resistencia que ya existe y nuevamente en la optimización de esas bases de datos. Todo esto que les menciono, tanto inmediato como inmediato, va a tener que ver con todos esos actores que yo ya les mencioné previamente, los que prescriben, los que realizan los estudios de laboratorio. ¿eh? A mediano, eso es algo inmediato, eso es el ya. A mediano plazo, bueno, hagamos un sistema nacional de redes que hoy ya existe en la Argentina, provincial, ¿verdad? Y donde exista una vigilancia a la resistencia y a largo plazo traspasar tal vez esa barrera provincial o nacional y establecer ese flujo de información internacional. ¿M? Entonces, una de las cosas importantes también desde el punto de vista del diagnóstico de laboratorio, que es algo que realmente se necesita de manera rápida, es que ese laboratorio funcione de manera correcta y que yo pueda decir, mando a este laboratorio y tengo la certeza de que me va a decir, no, puedes quedarte tranquila de que esta cepa aún no es resistente a tal o cual antimicrobiano. ¿M? Eso es fundamental, entonces, que el laboratorio esté registrado y que cumpla con ciertas normas de calidad como para garantizarme esa, esa calidad. Bueno, nuevamente más recomendaciones de la red CUNET, que dependen de la OPS y de la OMS, de la Organización Mundial. Para los participantes de esa red, bueno, fíjense, acá les dice, por ejemplo, si no es posible identificar a un microorganismo a nivel de especie, por lo menos indicar el género, realizar además ese cultivo. En los hospitales lo que se hace es que cada vez que se encuentra una cepa que es diferente, se envía al Instituto Malbrán, ¿verdad? En Buenos Aires, que es donde se realiza, por decir así, como una genoteca de estos microorganismos, eh, como para poder tener un registro de esas resistencias que se van generando en las provincias. Eso, lo que estaría bueno, muchas veces por ahí lo hemos... Yo soy bioquímica, perdón, no me presenté al comienzo de la clase, pero creo que ya todos ustedes me conocen, pero bueno, es algo en lo que se insiste mucho en decir que por ahí el tiempo en el que tarda en enviarse eso a Buenos Aires y centralizarlo, lo que se debería hacer por ahí es que esta red funcione también a nivel local y decir, bueno, tenemos una resistencia en Corrientes, avisemos primero a Chaco, Misiones y tratemos de resolver la cuestión acá y luego, en un segundo paso, digamos, transmitir esa inquietud a nivel nacional, lógicamente, porque, bueno, por otra parte, los medios se encuentran siempre más disponibles a nivel nacional, lamentablemente, que a nivel provincial, a pesar de ser un país federal, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, nuevamente la edad del paciente es importante siempre, porque sabemos que no es lo mismo tratar a un paciente pediátrico que a un paciente adulto. Siempre yo les insisto mucho con el tema de las pacientes embarazadas, porque bueno, estamos teniendo un riesgo mucho mayor en ese caso. Muchas veces no se puede, no se, por una cuestión del embarazo en sí, no se puede administrar determinado antimicrobiano a esa paciente, entonces hay que ir por una vía alternativa o por una segunda
por una segunda instancia. Entonces, bueno, todas esas cosas son cosas que se tienen que tener en cuenta al momento de la prescripción, que el paciente que yo tengo adelante no es siempre el mismo, sino justamente que yo lo que tengo que hacer es una prescripción y un tratamiento personalizado. Tan en moda que está hoy la palabra tratamiento personalizado. Bueno, el tratamiento con antimicrobianos es algo viejísimo, ¿verdad? Ya, digamos, dentro de lo que son los fármacos. Y si bien es personalizado, tratemos de que sea aún más. Estos son algunos de los microorganismos muy vigilados. Acá tienen este cuadrito que lo van a ver en las diapositivas, en la clase, lo van a poder bajar del campus, pero fíjense que tienen estos cinco que les menciono acá, que son el Enterococcus spp, el estafilococo, la Klebsiella, los del grupo Proteus, Morganella y Providencia y la Pseudomonas. Esos cinco son los más vigilados porque también son los que más rápidamente están produciendo resistencia y ante los cuales estamos quedándonos sin estrategias de tratamiento. Bueno, otro cuadro también que les dicen, que les habla de las amenazas urgentes, más o menos repitiendo la anterior, cuáles son las amenazas serias y cuáles son las amenazas concernientes. Esto también va a tener que ver con el tipo de tratamiento al cual tenemos acceso hoy en día y al cual ya nos estamos quedando sin opciones. Por eso las amenazas urgentes son aquellas de las cuales estamos ya en un nivel en el que no estamos teniendo opciones para tratamiento. Bueno, eh, reiterando entonces, como para ir concluyendo, cuáles son acciones para evitar la resistencia, prevenir la ocurrencia de esas infecciones, prevenir la dispersión de la resistencia bacteriana, monitorearla, mejorar el uso de antibióticos, promover el desarrollo de nuevos en el caso de que los que están disponibles ya no sean efectivos, y el desarrollo de nuevos test para bacterias resistentes, porque a veces podemos no enterarnos de que son resistentes simplemente porque el test era viejo o ya no está detectando ese cambio en esa bacteria, y por eso les reitero, es tan importante que los laboratorios cuenten con esos criterios de calidad. Entonces, en conclusión, esto se va a lograr solamente con un compromiso general de todos aquellos que formamos parte del sistema de salud, no solamente del sistema de salud pública, del sistema de salud privada. eh, no hace mucho se ha involucrado también a la agricultura y a la ganadería en este proceso, ¿verdad? Cuando se comenzó a utilizar, digamos, también en los animales y en los alimentos, digamos, de consumo humano, y con el apoyo de los gobiernos para que esto realmente sea posible, porque requiere de un apoyo económico fundamental. Bien, hay un caso clínico que en realidad yo creo, no sé si estamos quedando cortos de tiempo, pero lo pueden subir yo se lo voy a pasar a Eugenia para que lo suba al campus. Es un caso clínico, bueno, y ahí, bueno, está la bibliografía, que estaría buena que la vean, son publicaciones muy nuevas. Y bien, antes de ir a las preguntas, el caso clínico lo que les plantea es de un paciente que se intoxica comiendo pollo, digamos, ¿verdad? O sea, tienen una intoxicación de tipo alimentaria y entonces le prescriben un antibiótico, que ya van a ver cuál es, y tiene varias aristas ese caso porque en realidad el paciente estaba tomando un medicamento que se lo había recetado un amigo, que no era médico. ¿M? Eh, Se le prescribe un antibiótico y lamentablemente ese antibiótico tenía reacciones adversas con ese otro medicamento, digamos. Entonces ese paciente deja de tomar el antibiótico antes de tiempo, tenía que tomarlo por 5 días, al tercer día lo deja, ¿verdad? Entonces hay varios factores interesantes, por eso lo puse, interesantes para que ustedes tengan en cuenta que ahí hay muchas cosas que van a contribuir a digamos,
al proceso de incrementar la resistencia a los antimicrobianos por varios motivos, digamos, ¿no? Por el paciente, por la prescripción, bueno, por no cumplir, digamos, con la cantidad de días que se le había prescripto, y además porque también estaba tomando otro medicamento que se lo administró por sí mismo, ¿verdad? O sea, el caso clínico en sí, digamos, tiene varias aristas interesantes, digamos, no solamente el de la resistencia. Bueno, la bibliografía y bueno, preguntas.